Ahora escucha la red de podcast de Estudios sobre América del Norte, un proyecto del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conducen Alejandro Mercado Celis y Yolanda Macías. Les damos la bienvenida a este espacio de análisis, diálogo e investigación sobre América del Norte. Buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando. Estamos hoy muy contentos porque es la primera sesión de nuestro estudio de podcast en el que vamos a grabar una sesión, la primera sesión. Y pues la bienvenida es una bienvenida en general a la red de podcast sobre estudios sobre América del Norte, que va a contar con varios canales. En principio vamos a tener 3 canales distintos. Uno que es el canal sobre estudios de la noche, el canal sobre estudios de industrias culturales y el canal de culturas digitales. Y bueno, antes de empezar queremos agradecer a la DEGAPA por el apoyo financiero a nuestro proyecto de investigación que nos permitió comprar el equipo y montar este estudio de podcast. El proyecto se titula Comunidades Digitales Emergentes de Creación de Conocimiento y que tiene un número de expediente IG 30724. Hoy vamos a conducir a Alejandro Mercado, que es investigador del CISAN UNAM, y Yolanda Macías, de la UAM Coajimalpa. Además queremos darle la bienvenida a la doctora Julieta Flores Jurado. Muchas gracias por acompañarnos, también investigadora del CISAN UNAM. Muy bien, pues Julieta, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero también decir que Julieta es parte del equipo de investigación que tenemos sobre comunidades digitales aquí en el CISAN y que tiene ya un producto terminado, una investigación muy interesante y que vamos a trabajar y vamos a platicar sobre esta investigación y el capítulo que ha escrito con los resultados de su investigación. Pero antes, Julieta, por favor, cuéntanos cuál es tu trayectoria académica, cómo te has formado, un poco cómo llegaste también al CISAN. Seguro. Hola Alejandro y Yolanda, muchas gracias por la invitación a este primer episodio. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes y gracias por la oportunidad de platicar acerca de mi trabajo. Yo soy orgullosamente parte de la comunidad UNAM desde hace 16 años, cuando ingresé a la licenciatura en Letras Modernas en el campo de literatura inglesa. Y desde mi tesina de licenciatura realmente me interesé mucho por la dimensión cultural de la comida. Al ser una licenciatura enfocada en estudios literarios, lo que yo buscaba hacer en esa primera experiencia de investigación era estudiar libros de cocina escritos en inglés por autoras británicas que en gran medida fueron responsables de llevar la cocina mediterránea al Reino Unido. Y yo defendía entonces la posibilidad de leer estos recetarios como textos literarios. En las humanidades por mucho tiempo ha existido como esta división rígida entre lo práctico o lo funcional y lo estético, o sea, como si lo estético no cumpliera una función práctica. Y me parecía que estos textos eran ejemplos de cómo se empezaba a difuminar esa distinción. Es decir, de cómo un texto práctico como lo es un recetario también tenía una dimensión estética e imaginativa. Es decir, que el libro podía leerse y ser disfrutado incluso si el lector o lectora no tenía el propósito de aprender a cocinar o de preparar las recetas. Y con difuminar esta división entre lo funcional y lo estético, poco a poco fui también entrando a una larga tradición académica donde se busca reivindicar la corporalidad, o sea, donde se busca reivindicar el cuerpo como un lugar de conocimiento, los sentidos y particularmente el gusto, que ha sido el más menospreciado de los 5 sentidos por ser supuestamente demasiado instintivo, demasiado cercano como a los impulsos, demasiado cercano a la digestión y como a estos procesos corporales de los que por mucho tiempo en la filosofía y en las humanidades no se tomaban en serio. Entonces, seguí un poco en esta línea en mis estudios posteriores. Hice también en la UNAM la maestría en literatura comparada
Y allí seguí con un género que no es el tipo de texto literario más convencional, que son las autobiografías de cocineras. Y de nuevo, quería ver cómo esta figura de autor, que es el chef, una figura con autoridad, con capital cultural y simbólico en el campo gastronómico, había seguido un molde hasta cierto punto muy convencional, o sea, donde se enfatizaba la parte intelectual de la cocina y se dejaba de lado la corporalidad. O sea, paradójicamente, para que la gastronomía como campo cultural adquiriera prestigio, dejó de lado la corporalidad para enfatizar más bien el intelecto y a veces hasta el control del apetito. O sea, el gastrónomo es alguien conocido por su gusto selectivo y por una aproximación como muy, muy exclusiva que trasciende el mero apetito o el hambre física. Y se habían replicado entonces como estos patrones y estas jerarquías en donde se menospreciaba el cuerpo y también a los sujetos o a las identidades que están asociadas con el cuerpo. Entonces yo quería centrarme en autobiografías de mujeres chefs para mostrar cómo se cuestionaban como algunas de estas convenciones que empezaban a volver también rígido un género emergente como lo era la literatura gastronómica. Y he seguido desde entonces, en mi trabajo, en mi tesis doctoral, realmente volví a un tipo de literatura más convencional, a textos poéticos, pero siempre teniendo en mente centrar las voces de mujeres y disidencias y de géneros marginalizados y que no se perdiera de vista el potencial del cuerpo para transformar la manera en la que hacemos investigación. Entonces, realmente toda mi investigación estaba atravesada por el interés en la comida, en el cuerpo, en las feminidades y los géneros marginalizados. Y tuve la oportunidad entonces de hacer una estancia postdoctoral en el CISAN entre 2022 y 2024, porque durante 2020 el campo gastronómico en Estados Unidos tuvo una especie de periodo de revisión y periodo de autoescrutinio en el que en gran medida, mientras sucedía el movimiento Black Lives Matter en verano de 2020, fue necesario hacer este cuestionamiento de sobre todo qué sesgos, qué mecanismos qué sistemas de opresión y qué mecanismos de exclusión se estaban reproduciendo al interior del periodismo gastronómico en Estados Unidos, el periodismo y los medios gastronómicos en un sentido más amplio. Entonces, de esto trató mi proyecto durante la estancia postdoctoral, de ver cómo se dio este llamado a la mayor diversidad y a confrontar sobre todo las injusticias raciales y las exclusiones históricas en el periodismo y los medios gastronómicos de Estados Unidos. La pandemia fue un detonante para esto, pero la verdad es que los problemas que se denunciaban estaban arraigados y estaban como enraizados en esta industria desde mucho tiempo atrás. Y pasé también gradualmente del periodismo al sector restaurantero, que es de lo que trata el artículo que comentaremos en un momento, porque el sector restaurantero, particularmente en Estados Unidos, es una industria que reproduce muchas injusticias históricas, es decir, que asocia a ciertas identidades con un rol de servicio que se da por hecho, que es devaluado, se invisibiliza su trabajo y hay muchos efectos que siguen vivos en el campo de los restaurantes hoy en día, que hablan de estas injusticias históricas no resueltas. Es un campo donde se dan muchos abusos laborales que son inseparables de diferentes formas de discriminación o de sistemas opresivos de clase, género y raza. Entonces, esto es un poco mi historia con los estudios alimentarios, que es un campo interdisciplinario que se ha consolidado sobre todo en Estados Unidos. Por eso es que, aunque la licenciatura se enfocaba mucho más en la tradición literaria del Reino Unido e Irlanda, a pesar de que mi énfasis no estaba en la literatura estadounidense inicialmente, fue mediante los textos académicos que lo que conozco sobre estudios alimentarios ha estado centrado sobre todo en la producción académica de Estados Unidos. Pues muy interesante, Julieta. Creo que así como nos has presentado el campo, es efectivamente un área multidisciplinaria, o sea, intervienen procesos económicos, sociales, culturales, biológicos. En particular, creo que a mí lo que me interesa mucho de tu trabajo es la discusión teórica sobre la formación del gusto. Okay. O sea, el gusto tiene esta dimensión de sentido corporal, biológico, pero es una construcción cultural que a veces
se nos olvida y damos por hecho que lo que nos gusta como individuos, como colectividades, como grupos, es una construcción cultural y que se va, y que por ser cultural no es estática, sino al contrario es dinámica, cambiante, y a lo largo incluso de nuestra vida vamos experimentando diferentes procesos alrededor del gusto, ¿no? No sé si nos quisieras hablar un poquito más de esta área en particular. Ok, sí, seguro. Un concepto teórico al que he regresado constantemente es el concepto de capital culinario, que está derivado de todo el trabajo que desarrolló Pierre Bourdieu a partir del capital cultural. Este término del capital culinario es acuñado por Kathleen Levesco y Peter Nakarato, dos académicos estadounidenses, y se refiere precisamente a aquellas prácticas alimentarias, a ingredientes, a técnicas, a formas de vincularse con la comida que gozan de estatus y de prestigio en un momento o en un contexto dado, pero esto es cambiante. O sea, realmente muchos de los alimentos que hoy son considerados gourmet o que se asocian con prácticas alimentarias selectas o sofisticadas, originalmente no eran así, y es entonces muy importante historizar como cuáles fueron los procesos, qué condiciones tuvieron que darse para que, por ejemplo, el ramen o la pizza napolitana se convirtieran como en estos platillos que son buscados como con tanta devoción y pasión por comensales sofisticados, cuando realmente sus orígenes fueron como en contextos incluso de inseguridad alimentaria, o sea, de cómo estos platillos que no aspiraban a comunicar sofisticación gradualmente fueron circulando como en estos entornos de prestigio y de sofisticación alimentaria. Entonces, para eso encuentro muy útil el concepto de capital culinario, y en un momento podemos hablar un poco más sobre cómo, de nuevo, textos que no parecerían tener una importancia cívica o social tan evidente como la crítica de restaurantes, son sitios clave donde se está dando esta formación del gusto. Julieta, tu trabajo además, con lo que nos has platicado ahora, es evidente que tiene un posicionamiento político muy fuerte, ¿no? Y me parece que siempre hay esta discusión en los trabajos de la distancia, de la objetividad, y a mí me parece muy relevante lo que tú estás haciendo de incluirlo. Me gustaría que en ese sentido reflexionáramos un poco qué piensas de cuál es la relevancia de tratar estos fenómenos como problemáticas sociales y específicamente anclados en América del Norte. Ok, sí, pensando en cómo de mi experiencia vivida he aprendido a ver como políticos algunos espacios cotidianos. Yo soy alguien a quien le encanta comer en restaurantes. De verdad me gusta mucho salir a comer, y lo que conlleva también como de convivir con otras personas, de el acto de creatividad que es operar un restaurante, la manera en la que también se conocen las ciudades a partir de sus restaurantes y cafés y comercios alimentarios. Pero algo que ha sido como inevitable de pensar para mí desde hace años es cómo la experiencia que se vive al interior de un restaurante sí tiene una dimensión ideológica. O sea, es un lugar donde nos ponemos cómodas o cómodos, donde de algún modo como que bajamos la guardia. Y entonces los códigos o los mensajes que están presentes, a veces de manera muy sutil, a veces de manera más visible en el restaurante, sí estamos literalmente consumiéndolos, o es un acto como de ingesta de todos los mensajes simbólicos, aparte de la nutrición física que se da al interior de un restaurante. Algo tan sencillo como que los baños estén separados por género, o que se asuma quién va a pagar la cuenta, por ejemplo, son maneras en las que vemos presupuestos ideológicos que están totalmente normalizados en el espacio del restaurante. Y esto entonces sobre cómo estar allí como consumidor o consumidora, pero también he pensado ya desde hace tiempo en cómo escribir sobre restaurantes, lo que se destaca en ellos, lo que se celebra y lo que se critica, tiene también una dimensión ideológica. Hay un autor a quien cité en este artículo, Zachary Hyde, que habla sobre cómo la crítica de restaurantes reproduce cierta versión de la realidad. Hablar, por ejemplo, en términos positivos de un restaurante gourmet y no mencionar para nada su posible implicación en contextos de gentrificación, por ejemplo, pues eso produce una cierta versión de la realidad.
y sobre cómo encuentro también una dimensión política en mi investigación. Esta es una oportunidad para contarles un poco sobre el proyecto más amplio que desarrollo aquí en el CISAN. Este es un proyecto que se llama Comensalidad Radical, Culturas Alimentarias, Gastropolítica y Justicia Social en Estados Unidos en el siglo XXI. Un título un poco largo, pero la parte importante es la de comensalidad radical. Porque por comensalidad estoy entendiendo la comida como un fenómeno siempre vinculante, o sea, comer no es algo aislado, sino que aun si no estamos físicamente sentados en torno a la mesa, comer siempre es una manera de depender o de interactuar con ecosistemas, con formas de vida humana y no humana, con el trayecto histórico que han seguido ciertos ingredientes para estar en nuestras mesas. Entonces, comensalidad hace referencia como a este poder vinculante de la comida. Y la parte de radical es muy importante para mí que no se confunda con extremista o fundamentalista o algo así, sino que se refiere más bien a cuestionar los sistemas que producen injusticia y desigualdad desde la raíz. O sea, esa es la idea del radicalismo, que tiene una historia también fascinante en Estados Unidos. O sea, básicamente estoy trabajando con la historia de movimientos de izquierda y movimientos progresistas en Estados Unidos, cómo se han formado coaliciones entre ellos, el papel que estos movimientos de liberación colectiva han jugado también en la transformación de los sistemas alimentarios. Entonces busco aproximarme a fenómenos contemporáneos en la cultura y la sociedad estadounidenses desde el concepto de comensalidad y resaltando las acciones o las agendas de movimientos de liberación colectiva como el abolicionismo, el feminismo, los activismos queer, y miro sobre todo a precedentes históricos como el programa de desayunos de los Black Panthers, también la manera en la que se han organizado la organización sindical de algunos trabajadores de la hospitalidad, como fueron los trabajadores de los trenes Pullman en Chicago en los años 20 del siglo pasado. Entonces, es un proyecto que inevitablemente pues politiza la comida o ve una variedad de espacios alimentarios, desde los restaurantes hasta también el consultorio nutricional. Es un espacio en el que quiero empezar a trabajar como sitios donde se reproducen ideologías dominantes, pero también ha habido como una resistencia por parte de quienes no encuentran cabida o quienes no... una resistencia por parte de quienes han sido privados de la posibilidad de ser parte activa de los sistemas alimentarios y se resisten a ello. Julieta, me parece que es interesantísimo cómo te posicionas y sobre los fenómenos que pones el ojo, ¿no? Donde pones el foco. Esto me parece que es una gran oportunidad para que nos empieces a contar un poco sobre tu capítulo, que precisamente se intersecta con todo esto que nos estás platicando, y después me gustaría que tengamos una conversación específicamente sobre ese trabajo. Ok. Sí, pues este trabajo inició originalmente como una ponencia para el Seminario Iberoamericano de Economía de la Cultura, un congreso de Economía de la Cultura a finales de 2024. Y yo buscaba en ese entonces como un ejemplo específico que analizar, que me ayudara a responder a la pregunta muy, muy amplia de cómo las redes sociales influyen en lo que comemos. Y había dos cuentas de Instagram que representan a colectivos activistas, una en Estados Unidos y otra originalmente surge en Argentina, pero ya se encuentra presente en varios países de América Latina. El colectivo de Chicago se llama The Chat Project y el colectivo latinoamericano se llama Mapa de Barmaids. Entonces, durante mi estancia postdoctoral yo había conocido a estos dos colectivos activistas como grupos que buscaban transformar la industria restaurantera, empoderando a las trabajadoras y trabajadores, aportando perspectiva de género a estos espacios de trabajo. Y mi interés inicial era analizar los contenidos digitales producidos por estos dos colectivos, pero pronto me di cuenta de que no eran el único nodo donde vemos alternativas a la forma predominante en la que se ha hablado de restaurantes en los medios. Entonces, partiendo de esta pregunta de cómo las redes sociales influyen en lo que comemos, terminé hablando más bien de cómo está transformándose la manera en la que se habla de valor simbólico, de prestigio, de reputación en el sector restaurantero de México y Estados Unidos. Por eso es importante comparar a las dos organizaciones, que además son colaboradoras, han hecho materiales en conjunto, y ahora regresaré un poco a esa idea.
Y la reseña de restaurantes se convirtió entonces como en el género, esto es como el título del libro de Judith Butler, pero como el género en disputa. Me refiero al género textual, o sea, al género que se estaba problematizando cuál debía de ser su función cívica y ética, o sea, cuál era la responsabilidad o cuál era la parte ética de hacer reseñas de restaurantes. También, a la par de esto, han ocurrido en años recientes varios eventos que han restado legitimidad o que han desafiado la posición dominante que han tenido instituciones como la Guía Michelin o como la Fundación James Beard. La Fundación James Beard es algo así como la academia que otorga los Óscares al mundo gastronómico en Estados Unidos. Y que a partir de 2020 esta institución se vio muy cuestionada porque realmente tenía una mínima diversidad étnica y racial tanto en sus jurados, en su grupo de votantes, como en los profesionales galardonados que recibían estos premios. Entonces todo esto estaba sucediendo simultáneamente y el propósito de esta investigación fue analizar alternativas a los sistemas de evaluación tradicionales cuando hablamos de el prestigio, la reputación y el valor simbólico de los restaurantes. Y me interesaba particularmente estudiar la relación entre derechos laborales y justicia social en el discurso contemporáneo sobre los restaurantes y cómo esto repercute en su reputación, en el valor simbólico, en la evaluación que se hace de ellos en los restaurantes. La propuesta es que la justicia laboral debería traerse al primer plano como un indicador del valor de los restaurantes, o sea, pensaba en criterios alternativos de qué es lo que hace bueno a un restaurante y plantear que, por ejemplo, un restaurante no debería ser premiado o no puede considerarse un buen restaurante si su excelencia culinaria depende de tolerar abusos y de no hacer valer los derechos laborales de las personas que trabajan en él. Desafortunadamente, esta es una situación muy común. O sea, la industria restaurantera ha normalizado muchas prácticas abusivas, están enraizadas incluso desde el modelo original de un restaurante, porque trataré de no extenderme mucho explicando esto, pero el restaurante tiene el problema de individualizar el acto de comer desde un origen. O sea, de privilegiar a un comensal que llega a este espacio para recibir hospitalidad, confort, para tener una experiencia sensorialmente placentera también, pero es muy importante no confundir esa expectativa de servicio con una expectativa de subordinación, o sea, como esta idea de que el cliente siempre tiene la razón o que la excelencia gastronómica y que esa excelencia gastronómica sea apreciada por el cliente deba sostenerse a una costa del bienestar de los trabajadores. Entonces, esta es una idea que atraviesa el artículo, como qué es lo que hace bueno a un restaurante y si habría manera de incorporar la justicia laboral como parte de lo que hace bueno a estos negocios. Sí. Bueno, me parece lo que haces en tu artículo, en el capítulo, quisiera resaltar dos cosas que tienen que ver con lo que nos estás diciendo. Uno, que el ámbito de la comida y la alimentación es una organización social compleja, con procesos económicos, con un contexto político que siempre se está expresando a través de, en el acto de cocinar, comer, de vender, servir, y que es un sistema complejo en el sentido de que es una organización, desde mi punto de vista, descentralizada, es decir, hay muchísimas unidades económicas alrededor de las cuales se organiza esta industria, la industria gastronómica, los restaurantes, y que pues la oferta es muy grande. Y creo que este es un problema que se ve en todas las industrias culturales. Bueno, no es un problema, es una característica, en el sentido de que hay una oferta siempre muy amplia de dónde escoger. Y nos hablabas ahorita precisamente de las reseñas y de dónde se encuentran las reseñas y los medios sociales y estas plataformas o instrumentos formales de evaluación como la Guía Michelin. Y quisiera que nos hablaras un poquito más de las diferencias que hay entre ellas y de los juicios que se hacen de esta organización compleja de la gastronomía y de la industria de la gastronomía, en el sentido de que un restaurante está compuesto, puede ser por una figura simbólica que es el chef, al que se le
se le vincula con el resultado final del sabor de la comida, con la administración del lugar en el servicio. No sé, estoy un poco especulando, pero también hay ahí un mercado laboral funcionando con diferentes roles, con diferentes capacidades, con diferentes aprendizajes y también con este problema de posiblemente explotación, injusticias al interior y al mismo tiempo en interacción con la cultura de los comensales y de qué están ellos apreciando, viendo, o qué no quieren ver, o qué no se muestra. Entonces, todo esto me parece interesante. Y un poco la pregunta va en el sentido de estas dos formas de evaluar. O sea, en primer lugar, la sobreoferta de alimentación y de negocios que se dedican a la alimentación hace que las reseñas sean muy valuadas o valiosas para quien consume, es decir, a dónde puedo ir, qué se ajusta a lo que yo quiero, y eso, si no hubiera sistemas de evaluación a los cuales acudir, pues es prácticamente muy complicado acceder a ellos, ¿no? Uh-huh. Y por la otra parte están estas dos formas que ya nos comentabas, ¿no? Las guías establecidas, formales, profesionalizadas, y la aparición de los medios sociales en donde cualquier persona puede opinar y subir y escribir, y que tienen, creo, roles muy contradictorios. Bueno, no contradictorios, sino muy diferentes, en el sentido de que aparentemente las guías profesionales tienen una estandarización de lo que evalúan, mientras que las evaluaciones y reseñas en los medios sociales no están estandarizadas, sino pueden hablar de una cosa y otras 10 de otra, y otras 5 de otra. Entonces, son muy diferentes, digamos. Uh-huh. No sé si nos pudieras hablar un poquito más de esto. Ok. Sí, la verdad es que a mí me sorprendió al hacer esta investigación encontrar menos contradicciones en ese sentido, o sea, de cómo es una reseña profesional versus cómo es una reseña publicada espontáneamente por cualquier persona usuaria de Google Maps, que fue la plataforma en la que me concentré más, pero no es la única. O sea, pensando en plataformas digitales donde juega un papel central la evaluación de restaurantes, están además de Google Maps TripAdvisor, está también Yelp, y también las aplicaciones de reservación de restaurantes piden también otorgar una calificación a los restaurantes donde se hizo la reservación. Y es interesante que Google Maps realmente no es su función principal ser una plataforma de reseñas. O sea, la función principal es el mapa, o sea, quizás el mapa más completo y más detallado que se haya hecho jamás. Pero las reseñas se han convertido, hay un autor que lo llama una subplataforma, o sea, casi como una pequeña red social dentro de la plataforma masiva que es Google Maps, que aún así tiene algunas limitaciones respecto a otras redes sociales. Por ejemplo, que no se puede dar un diálogo al interior de los comentarios. Se publica una reseña y ya, la única persona que puede responder a eso es el propietario o propietaria del restaurante, generalmente para defenderse o dar su versión de los hechos cuando la reseña se queja de una experiencia negativa. Entonces, volviendo a por qué no encontré tal vez como un funcionamiento tan dispar entre reseñas en Google Maps y reseñas profesionales, es muy diferente en términos de escala, eso sí, seguro, porque y hay críticos y críticas profesionales que han hablado de esto, de en una ciudad como Nueva York o San Francisco se abren cientos de restaurantes nuevos cada mes. Entonces, ¿cómo deciden a cuáles van a prestar más atención, que la muestra de lugares visitados sea representativa, que no se concentre solamente en una zona, solamente en un tipo de cocina? O también cuándo es oportuno volver a visitar un restaurante. O sea, a veces los restaurantes más celebrados son visitados como cada 4 o 5 años y es como todo un evento, como que se va a volver a reseñar el establecimiento, sobre todo si es un crítico diferente, el que llegó al medio. Y en cambio, en Google Maps prácticamente está garantizado que todo comercio alimentario va a recibir reseñas. Y se ha vuelto, esto era también parte de lo que me sorprendía, que se ha vuelto realmente la herramienta primordial para decidir dónde comer cuando uno esté en un lugar nuevo. Y aquí donde entra en juego como un criterio diferente de valor, algo también que me pareció extraordinario era pensar en cómo los restaurantes con 3 estrellas Michelin pueden no tener una calificación perfecta en Google Maps y por el contrario, sitios muy informales o sitios muy, muy sencillos
que están totalmente alejados como de este modelo de exclusividad y sofisticación de la alta cocina, esos lugares pequeños e informales pueden tener una calificación perfecta. Entonces, parecería que no distingue entre como esas jerarquías de alta cocina versus comida cotidiana, Google Maps. El problema es que, y eso lo podemos ver en la literatura al respecto, que hay cierto escepticismo respecto a qué tan democrática es esta participación masiva de reseñistas, porque al final el valor de la plataforma depende del trabajo no remunerado de miles de personas, o sea, que se toman el tiempo de escribir una reseña, de verter en ella su capital cultural, y que todo esto genera datos muy valiosos para una de las empresas tecnológicas más grandes, valiosas del mundo, si no es que la más grande. Entonces, al final del artículo llegué un poco a este tema de el trabajo no remunerado, de si el efecto de democratización realmente es a la escala o podemos celebrarlo como nos gustaría, y termino entonces concentrándome en la cuestión del trabajo no pagado, hecho esto más bien en Instagram y en los contenidos de las organizaciones que mencionaba ahora, de The Chat Project y Mapa de Barmaids, como son organizaciones que dependen de este trabajo voluntario, principalmente de mujeres y disidencias, que crean comunidad, que están creando además una colaboración transnacional entre trabajadoras disidentes del sector restaurantero, pero es un trabajo voluntario que además conlleva un alto riesgo de acoso, o sea, como suele pasar con este tipo de contenidos en redes sociales, y que recibe escasa protección por parte de las compañías que manejan estas plataformas. Okay. Sobre este último tema, me parece interesantísimo cómo está puesto este valor, esta obligación moral sobre personas que han sido históricamente vulneradas, pero también pensaba, por ejemplo, en lo que escribe Ahmed de estas imposiciones donde las mujeres son quienes tienen que explicar, donde tienen que exponer sus problemas, donde tienen de alguna forma que educar, y cómo esto debería ser, hay una crítica ahí de cómo esto debería ser una labor de las personas mismas, y no esperar que sean estas personas vulneradas quienes tienen que hacer ese trabajo no remunerado encima de. Entonces, por una parte me gustaría saber cómo lo piensas tú, y en segundo lugar, a mí me da mucha curiosidad cómo funciona el algoritmo en esto, es decir, los algoritmos a veces provocan estas cámaras de eco, ¿no? ¿Cuál es el alcance que tienen estos contenidos? ¿Cómo se logran insertar en discursos más oficializados? ¿Cómo logran transformar las prácticas en sí mismas, ¿no? Estas dos dimensiones me parecen muy interesantes. Me gustaría saber qué piensas tú, aunque no necesariamente son parte del artículo, ¿no? Sí, eso ha sido un problema metodológico con esta y otras investigaciones, como cómo medir el impacto de la creación de contenidos. Es difícil medirlo como únicamente en likes o en cómo va creciendo su número de seguidores o la visibilidad que tiene estos contenidos. Y lo que he buscado entonces ante la dificultad de esto, o sea, como es difícil medir qué tanto realmente han mejorado las condiciones de trabajo en la industria restaurantera, sobre todo desde 2020, que se tuvo como este periodo en el que había esperanza de transformación, porque, y esto lo escuché de una de las fundadoras de The Chat Project, que 2020, a causa de la cuarentena, realmente fue un año en el que muchas trabajadoras y trabajadores de la industria restaurantera se dieron cuenta de el poder colectivo que tenían, y que fue también un momento en el que era inevitable radicalizarse ante las injusticias que se venían viviendo desde tiempo atrás, pero que la pandemia hizo mucho más evidente. O sea, los cierres, la incertidumbre económica, el tener que cumplir con esta expectativa de confort y satisfacción con comensales que no querían seguir los protocolos sanitarios, por ejemplo. Entonces, que fue un periodo realmente muy desafiante, en el que finalmente se reconocía, sí, a las trabajadoras y trabajadores esenciales, pero materialmente, ¿qué iba a cambiar en sus condiciones de trabajo una vez que terminara la pandemia y los restaurantes volvieran a operar normalmente? Entonces, sobre el impacto también que tienen estos contenidos, creo que no es la intención hacer recomendaciones de restaurantes que sí son buenos o que sí velan por el bienestar de sus trabajadores. Hay algunos indicadores que podrían ser positivos, modelos que han buscado evitar reproducir
violencias, evitar reproducir desigualdades históricas. Hay un libro muy interesante de Alex Ketchum, que es una académica canadiense, sobre los restaurantes feministas en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que habla sobre cómo algunos de estos negocios que fueron en gran medida como experimentales o que no siempre fueron sostenibles económicamente a largo plazo, pero que hicieron experimentos muy interesantes. Por ejemplo, había restaurantes feministas donde no había meseras, sino que se diseñaron otros mecanismos para que la clientela recibiera su comida y devolviera sus platos, porque no querían seguir encasillando a las mujeres en roles de servicio. Entonces tomaron esa decisión de aquí no habrá meseras porque no queremos como reproducir esa idea de que además vulnera mucho también a las trabajadoras en cuanto a el riesgo de acoso y de violencia de género. Ha sido como una profesión muy vulnerable la del servicio en los restaurantes. Entonces, la intención no es recomendar a restaurantes que tengan como buenas prácticas o como la reforma individual, sino que de nuevo va hacia algo más radical. La misión de organizaciones como Mapa de Barmaids y The Chat Project es más bien, lo decían en mi artículo, impugnar una noción de hospitalidad que prioriza el confort del comensal a costa de invisibilizar las condiciones de trabajo. Entonces, el gran objetivo o la meta última sería que la justicia laboral sea un indicador tan importante como otros al momento de evaluar un restaurante y que con esto se vayan también construyendo criterios distintos de lo que hace bueno a un restaurante, de lo que es la hospitalidad, que no implique subordinación o que no implique como reforzar las divisiones preexistentes, sino ver la hospitalidad más como este espacio donde hay reciprocidad, donde hay incluso como cuidado mutuo o dependencia mutua, donde no por ser la persona que consume en el restaurante se tiene derecho a como esperar subordinación de otras personas o algo así. Entonces es al final como un modelo nuevo de cómo se ha concebido el restaurante que pues es difícil como decir si ya está como operando este nuevo modelo, pero empezar a imaginarlo pues siempre ha sido parte también como de cómo se consiguen transformaciones más a fondo. Claro, y creo que independientemente del impacto que tenga ahorita o pueda tener, lo interesante es que los medios sociales facilitan esta comunicación, es decir, de decir y evaluar a los restaurantes de una forma diferente a como siempre se había evaluado, ¿no? Entonces creo que allí un poco interactamos con la relevancia de estudiar el mundo digital, las culturas digitales y cómo se está utilizando estos espacios para diferentes causas, en este caso lo que tú nos cuentas. Quisiera que un poquito para escapar más por ahí, sobre la intersección con comunidades virtuales o comunidades digitales. ¿Tú te has encontrado en tu estudio, en tu trabajo, podemos seguir usando este concepto de comunidad? Es decir, hay, por ejemplo, hay comunidades alrededor de un restaurante, de un tipo de comida, de una percepción de lo que debe de ser un restaurante. ¿Cómo se forman estos grupos en lo que tú has observado? Ok, sí, hace tiempo esta página ya no funciona así en el presente, pero alrededor de 2014 estaba Food 52, que era una plataforma y una como empresa emergente, porque después tuvo también una tienda en línea de equipo de cocina. Pero bueno, esta plataforma fue fundada por dos editoras de la sección gastronómica del New York Times que hicieron como esta compañía nueva. Y la idea de la plataforma era el intercambio de recetas, como se ha dado entre, pues sobre todo entre mujeres, como entre mujeres de una familia extendida, entre amigas, como utilizar la plataforma digital como una manera de facilitar el intercambio de recetas entre esta comunidad que se estaba formando en torno a la plataforma. Entonces creo que Food 52 fue un sitio como muy, muy bueno en ese sentido. Ha cambiado mucho, sobre todo porque actualmente los contenidos más populares tienen que ver con el formato de video breve. Entonces ha tenido como varias etapas y muchos momentos de rebranding Food 52 desde entonces, pero en esa época, hace más de 10 años, había incluso como concursos de libros de cocina en los que la comunidad votaba,
era también muy intensivo el diálogo en los comentarios. Cuando se publicaba una receta y se daba retroalimentación, se proponían versiones distintas. Entonces creo que ahí hubo una comunidad como definida de una manera como, no sé, un poco más como cohesiva o más fácil de identificar. Y en estos dos casos creo que la comunidad por un lado existe en la vida real, en el caso de estos dos colectivos activistas, o sea que sí se conocen personalmente, que sí han tenido colaboraciones y que son tal vez como solo un ejemplo de lo que yo considero que se está formando una colectividad transnacional de trabajadoras y trabajadores disidentes de la industria restaurantera, de activismo centrado en este sector y que tratan también como de tender puentes, de hallar también problemáticas compartidas. O sea, han hablado sobre cómo es diferente la precarización del trabajo en restaurantes en Estados Unidos versus en México, en Argentina, o sea, como atendiendo a los contextos específicos, pero reconociendo que hay muchos problemas en común que pueden enfrentar de mejor manera si trabajan de manera colaborativa. Entonces aquí sí hay una comunidad activista real. Y en cuanto a Google Maps, creo que es un poco difícil hablar de comunidad si englobamos en ella a todas las personas que han reseñado cierto restaurante o a las personas que tienen el hábito de reseñar los restaurantes que visitan en Google Maps. Esto creo que sería una comunidad definida de manera mucho más laxa, pero al final el conocimiento que producen colectivamente sí es resultado de que esto no lo hizo una sola persona, nunca hubiera sido capaz de hacerlo una sola persona. Sí, muy interesante. Y no sé si podemos regresar al caso de tu investigación. Y quisiera preguntarte sobre... tienes dos casos, uno que son estas redes de activistas, que son organizaciones desde el trabajo, desde el trabajo, y otra que es de un restaurante en México, que asumo que los propietarios son los que establecen esta estrategia y política de ser políticos y de expresar una identidad fuertemente, parece, o sea, en el mismo espacio y en la mesa y en las políticas que ellos establecen, tienen una posición política muy clara. Y esto me pareció muy interesante. No sé si, por favor, nos puedes hablar de este caso en particular. Ok, sí, seguro. Pues este es un restaurante que existe en la Ciudad de México, le llamaremos Flor de Tamarindo, y recibió su primera estrella Michelin el año pasado, en 2025. Entonces ahí hay un reconocimiento que aporta un alto capital simbólico y que pues sitúa al restaurante como merecedor de uno de estos como galardones más tradicionales o que representan como un poco la manera tradicional de evaluar el valor gastronómico. Entonces, como yo buscaba alternativas, o sea, no era la intención hablar sobre qué criterios tomó en cuenta la guía Michelin para otorgarle esta estrella al establecimiento. En primer lugar, porque son criterios donde hay muy poca transparencia. O sea, la guía Michelin es una institución muy, muy llena de secretos respecto a sus criterios, sus procedimientos, y son anónimos, además, todos sus evaluadores. Entonces, donde sí teníamos mucha información era en las reseñas de Google Maps. Entonces, yo elegí ver las reseñas que tuvo el restaurante a partir de que recibió la estrella Michelin. O sea, el periodo considerado fue entre junio y octubre de 2025. Y justo como es un negocio conocido por su militancia política, o sea, donde es explícita su solidaridad con causas como los feminismos, como la liberación palestina, como también son muy explícitos como en que la cocina sea un espacio de incomodidad, sobre todo porque las cocinas del sur global, en las que se especializa el restaurante, son el resultado de historias de colonialismo, de violencia, de desplazamiento. Entonces, el proyecto consiste como en confrontar al comensal con estas historias menos apetecibles que han dado forma a las cocinas del sur global. Entonces, su militancia o su adherencia a estas posturas políticas es muy, muy explícita. O sea, es parte de los textos que se encuentran en los menús, en los portavasos, en los comentarios públicos que hacen los chefs en los medios todo el tiempo. Y yo esperaba encontrarme con una presencia mayor o más bien esperaba encontrarme con una respuesta más nutrida a esta militancia política en las reseñas de Google Maps. En realidad encontré que de
todas las reseñas que tenían comentario, que se publicaron en este periodo en Google Maps, solamente 11% de ellas hacían mención de el compromiso político del restaurante o del papel que juegan como en su imagen pública, su adhesión a causas políticas progresistas. Entonces, solo un 11% pues parecía muy reducido, pero lo interesante fue de ver de ese 11% que el escenario era extremadamente polarizado. Es decir, quienes hacían mención del restaurante consciente podían hacerlo o en términos muy positivos, o sea, celebrando que la justicia social y el cumplimiento de los derechos laborales fueran compatibles con la excelencia culinaria. Y estos comentarios positivos nos hablan de que los valores del restaurante, cuando se dirigen hacia como este compromiso con la justicia social, suman a la percepción de integridad y suman también al capital simbólico del restaurante. O sea, esto era también parte como de lo que le da a este establecimiento valor y prestigio y reconocimiento, que tiene este compromiso con la justicia social. Y por otro lado estaban comentarios que iban hacia una dirección totalmente opuesta, porque percibían esta politización de la cocina como una distracción, en el mejor de los casos, como algo que no les dejó disfrutar plenamente su comida, o incluso como una intromisión, como un mensaje que produce división, y la comida no debería producir eso, la comida debería producir unidad. Y ya en los escenarios como de mayor rechazo a estos mensajes fueron percibidos como agresivos o hasta como adoctrinadores. Y la idea es que pues un restaurante debería privilegiar el confort de un comensal y no intentar adoctrinarlo o hacerlo sentir culpable o algo así. Entonces, una de las reseñas que me pareció más interesante usaba un verbo en inglés que decía algo así como me quitó el apetito, así se me quitaron las ganas de comer, de sentirme como tan bombardeado con estos mensajes progresistas. Y continúan llegando. De hecho, hace unos días justo una de las reseñas en Google Maps, ya no me dio tiempo de incluirla en el artículo porque ya está terminado desde hace unos pocos días, que justo decía esto como, si visitas este restaurante serás adoctrinada o adoctrinado. Es muy fuerte. Y esto me hacía pensar ahora que Yolanda mencionabas a Sara Ahmed. Ella ha teorizado esta figura de la aguafiestas feminista como quien no tiene sentido del humor o que arruina las ocasiones felices señalando una injusticia. Y es como entonces, es como si el restaurante estuviera convirtiéndose como en un aguafiestas feminista, como que no deja que estos comensales privilegiados, al final es un lugar con estrella Michelin, disfruten de su comida como sin sentir esta culpa o sin sentir esta confrontación con la violencia que es inseparable de la manera en la que se distribuye la comida o se ha también incluso construido la propia industria restaurantera. Claro. Estaba pensando que es un caso interesantísimo precisamente porque tiene la estrella Michelin, pero tiene este posicionamiento y me interesaría mucho saber cuáles son estas dinámicas. Yo no sé si esta estrella Michelin protege al restaurante o lo expone más a las críticas sobre su posicionamiento político, ¿no? Porque ahí me parece que conviven los dos sistemas al mismo tiempo. ¿Tú cómo lo ves? Y también me interesa pensar si existe un umbral de politización que la alta cocina tolera, ¿no? Es decir, si existe una línea de hasta dónde se puede llegar y en qué parte ya se ha excedido y resulta contraproducente también para el posicionamiento dentro de estos sistemas ya establecidos, ¿no? Sí, no diría que son agendas que sean incompatibles, pero sí son agendas que definitivamente entran en tensión. Por ejemplo, la sustentabilidad ambiental. La guía Michelin tuvo un programa de estrellas verdes, o sea, las estrellas normales son como blancas sobre un fondo rojo, así es el reconocimiento, pero tuvo un programa de estrellas verdes que aparentemente ya se suspendió o se pospuso, que justo era un programa como alterno para premiar a restaurantes que se mostraban comprometidos con la sustentabilidad o con la protección al medio ambiente. Y era contradictorio porque un periodista a quien cité en el artículo, Nicholas Gill, él decía que realmente hay un alto grado de desperdicio en los restaurantes de alta cocina porque las verduras y la carne deben siempre presentarse como cortados de manera muy uniforme, porque todo tiene que estar siempre como súper fresco, porque la expectativa de excelencia es tanta que se pueden desperdiciar muchos productos que no estén a la altura, aunque probablemente sean como perfectamente aceptables y no habría ningún problema en consumirlos. Entonces, que es un modelo donde
habrá un alto desperdicio y que requiere además tanto trabajo, que también es un poco, o sea, la manera en la que se construyen estos platillos requiere trabajo de días y muchas manos, entonces es difícil ver cómo se puede construir un modelo que realmente sea sustentable, que produzca también como un buen balance entre trabajo y necesidades y vida de las y los trabajadores. Entonces no creo que sean agendas plenamente incompatibles, pero sí definitivamente hay una tensión. Y eso se ve en las reseñas que estuve estudiando. Y eso me lleva también a los problemas que enfrentaban las restauranteras feministas, de quienes les contaba ahora a partir del libro de Alex Ketchum, que era muchas veces difícil para ellas reconciliar sus valores anticapitalistas y antipatriarcales con la operación de un negocio que necesitaba al final ser también viable económicamente. Entonces, esto siempre ha sido un desafío para quienes crean restaurantes como desde esta perspectiva radical, progresista, anti-establishment, el hecho de que un restaurante a final de cuentas es un negocio y puede ser muy difícil reconciliar estos valores anticapitalistas con la operación del negocio. Claro. Sí, bueno, eso es y es muy interesante porque es una contradicción en todas las industrias culturales. Esta cuestión del negocio, de vivir de ello o de generar una operación que permita la reproducción y por lo tanto mantener una actitud que puede ser contestataria, planteando opciones diferentes, ¿no? Pero siempre está la necesidad de mantener al negocio vivo y efectivamente eso es una contradicción en todas las industrias culturales, ¿no? Sí. El interés comercial, el interés creativo. Y en los activismos, otra de las contradicciones con las que, pues, un poco, o sea, se ha buscado como trabajar o mitigar en la medida de lo posible que tanto esto condiciona lo que se puede hacer en las plataformas, pero estos activismos utilizan redes sociales que son operadas por compañías que han hecho muy poco por limitar la presencia de discursos de odio en ellas. Entonces, esa como dependencia de las plataformas que dependen de los gigantes tecnológicos que pues se han convertido en actores muy nocivos o que a veces toman acciones que son totalmente contrarias a estas metas de justicia social. Entonces, esa es otra de las contradicciones que encontramos más bien del lado de las plataformas digitales y de su uso activismo, como que son necesarias, pero como que implican también un poco cerrar los ojos ante esa otra realidad. Claro. Pues Julieta, un poco para ir cerrando, ¿cuáles serían las conclusiones que quieres destacar sobre este capítulo, sobre este artículo? Ok. Creo que es un capítulo en el que yo tuve la oportunidad de aprender mucho sobre la importancia cívica de un género que podría considerarse muy menor o muy trivial, como es una reseña de restaurantes. Entonces, aquí podemos seguir hablando de cómo las reseñas son parte de, no solamente de orientar la elección de las personas consumidoras, sino que también participan en la formación del gusto, en la construcción de ciertas voces como creíbles o autorizadas. Y creo que veo este capítulo como un esfuerzo más, o sea, no soy la única persona que ha hecho esto, como un esfuerzo más para tomar en serio el periodismo que a veces se deja de lado como periodismo blando o de estilo de vida, porque realmente hay construcción de subjetividades y reforzamiento de ciertas ideologías y de ciertos principios que le dan valor a algunas cosas y no a otras. Todo esto ocurre en realidad en toda reseña de restaurantes. Se presenta una visión de la realidad que puede ser aceptada o puede ser resistida. No defendería tanto en este momento las reseñas de restaurantes como un texto con valor literario o imaginativo, que hay algunas que sí que lo tienen. De hecho, Jonathan Gold, por ejemplo, que era crítico de LA Times, él ganó un premio Pulitzer de literatura por su trabajo como crítico de restaurantes. O sea, eso está ahí, la posibilidad de que la reseña tenga un valor literario, pero aun si no lo tuviera, tendría también este valor cívico y como de interpelación de ciertas subjetividades como consumidores. Y eso pues entra en tensión también como donde empieza y donde termina como la línea entre consumidores y ciudadanos. Y hay muchos campos que quedan pendientes por explorar, o sea, no entré en este artículo en la relación entre la comunicación acerca del prestigio y el valor de los restaurantes
y los procesos de gentrificación, por ejemplo, eso es como todo un tema, o sea, el rol de Google Maps en la gentrificación, eso daría para libros enteros. Y me parece importante como conclusión, pues, seguir destacando la hospitalidad como un concepto impugnado, cuestionado. O sea, que hospitalidad, de nuevo, no tiene que significar subordinación o como preservar de manera acrítica las jerarquías, como de quién sirve a quién. Y es difícil porque mucho del restaurante ha estado construido justo como presentándolo como un lugar de comodidad, donde podemos pedir lo que queramos y será traído ante nosotros de manera expedita. Y puede ser justo un poco incómodo. O sea, sí entiendo esta parte como de puede arruinar la experiencia pensar en los costos humanos, ambientales, ecológicos que tiene la comida cuando uno solamente quería disfrutarla, no sé. Entonces, por último, me parece que ha sido un trabajo que también enriquece los estudios sobre América del Norte al mostrar que hay este diálogo transnacional. También The Chat Project ha colaborado con otra organización mexicana que es Restaurantera Feminista y produjeron un fanzine, lo presentaron apenas en diciembre del año pasado. Entonces, sí hay como esta producción de conocimiento que aporta a movimientos de liberación colectiva como el feminismo y el abolicionismo. Chat se define como una organización abolicionista. Es, o sea, derivado del abolicionismo penal, pero realmente va más allá de este. Y es interesante que estos postulados o este conocimiento de movimientos de liberación no está solamente trasladado a los restaurantes, sino que surge de manera más orgánica de estos negocios por las problemáticas y por los desafíos específicos que enfrentan quienes trabajan en estos restaurantes. Y ya lo último que quisiera decir, creo que es una aclaración pertinente. El cambio en la industria restaurantera, que como he dicho, ha tolerado muchas violencias, existen muchos abusos enraizados, incluyendo la privación salarial, incluyendo la tolerancia como una exigencia que se vuelve violenta e insostenible en nombre de la perfección culinaria. La transformación en este sector creo que es difícil que venga por parte de los comensales, sino que vendrá de las y los trabajadores. Y hay precedentes de esto, de el trabajo organizado que ha surgido de la industria de la hospitalidad y el potencial que tiene para extenderse y repensar otras industrias, repensar otros negocios, pero al final como está anclado en la necesidad de comer y quién sostiene la necesidad de comer de ciudades muy grandes como en México o en Estados Unidos, pues realmente hay un gran poder colectivo. Entonces creo que quiero destacar sobre todo a las trabajadoras y trabajadores del sector restaurantero como actores políticos que están usando estas vías alternas a los mecanismos de evaluación tradicionales para hacerse escuchar y para, sobre todo, fortalecerse con la colaboración entre sí. Muchas gracias, Julieta. Gracias. Realmente me parece un trabajo innovador, muy relevante. Creo que eres pionera de esto en México y analizar estas cosas desde México. Así es que, bueno, es una contribución realmente muy interesante. Quisiera, antes de terminar, preguntarte, para los estudiantes que nos estén escuchando, ¿tú estás dando clases aquí en la UNAM? ¿En dónde estás dando clases? O dónde, si hay alguien en licenciatura, maestría o doctorado que se interese por estos temas, ya sea desde la literatura o desde otras disciplinas, ¿cómo podría acercarse? Ok, sí, yo soy docente, soy profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este semestre que comienza 2026-2 daré una materia de teoría literaria, pero concentrada en estudios culturales y de género. Y como medio de contacto, bueno, en la página del CISAN se puede encontrar mi correo institucional, pero también tengo una cuenta de Instagram que no se actualiza tan seguido como debería, pero puede ser un propósito de año nuevo, es Food and Literature UNAM. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Solo me gustaría cerrar diciendo que además de la relevancia académica que tiene tu trabajo, a mí me parece que sí nos invita a repensar nuestras prácticas individuales y eso no es poca cosa. Les invitamos a leer el trabajo de la doctora Julieta, a seguirla en sus redes y a nosotros pueden seguirnos en el Facebook Red de Podcast CISAN y también en el blog Hypothesis con Y, THESES, Red de Podcast CISAN también. Les esperamos y
Les agradecemos mucho habernos acompañado en este primer episodio. Muchas gracias. La red de podcast de estudios sobre América del Norte es posible gracias al apoyo recibido de la DEGAPA al proyecto Comunidades Digitales Emergentes de Creación de Conocimiento con número de expediente IG 300-724.